Desde hace años ha habido una particular creencia de que los videojuegos pueden ser un factor negativo dentro de la vida de niños y adolescentes a muy temprana edad. Muchos padres han apoyado esta hipótesis, prohibiéndole a sus hijos cualquier intento de tener interacción con videojuegos de cualquier consola e incluso celulares. A pesar de que la violencia no solo está presente en los mundos virtuales, sino que también podemos verla al frente de nosotros, tanto en las calles como noticieros de nuestros países, conflictos bélicos de la historia o en la actualidad, el siguiente caso criminal quizás les dé la razón a todos aquellos progenitores que están en contra del consumo de este tipo de entretenimiento virtual. También podríamos sacar una lección de cómo hay que estar pendientes de nuestros niños e hijos y de los peligros que los pueden acechar. Es por eso que en el siguiente video conocerás la historia del gamer asesino. Primero que todo, conozcamos a los protagonistas de esta macabra historia. Daniel Felipe Petri nació en 1991 en Blumenau, Santa Catarina, Brasil. Desde pequeño fue un chico rebelde, agresivo, que reaccionaba con inusitada violencia a la menor de las provocaciones. Sus padres, cansados de esto, le buscaron ayuda psiquiátrica, pero siempre abandonaba sus sesiones. Terminó refugiándose en la televisión y más adelante en el internet. Sus progenitores rápidamente perdieron el interés en él. Abandonó la escuela y pasaba todos los días navegando por el internet, viendo programas en la TV o escuchando música. Luego de lo mencionado, podemos decir que Daniel es lo que consideramos hoy como un niño problema, del cual sus padres, a pesar de buscarle ayuda, se rindieron rápidamente. Gabriel Kuhn nació en 1995 en la misma localidad de Daniel. Era hijo de una familia estable. El chico destacaba por ser un buen estudiante, respetuoso y educado. Todo lo contrario a Petri. Se podría decir que el pequeño Gabriel era el hijo perfecto, o también hijo soñado, que cualquier padre quisiera tener. Ambos protagonistas de la historia resultaron, por azares del destino, vecinos. A pesar de que había una diferencia de 4 años entre los dos, tenían una especie de amistad. Frecuentemente conversaban a través de un juego que ambos jugaban, llamado Tibia. A pesar de la desconfianza de los padres del menor de este caso, no le dieron importancia, pero aún así tenían miedo de que tuviera contacto con el hijo problemático del vecino. Pero como se dijo, les daba exactamente lo mismo, ya que pensaban que solo era algo virtual. Tibia es un juego del género MMORPG, juegos de rol multijugador en línea, desarrollado por Cysoft, que fue lanzado en el año de 1997, contando con servidores en Estados Unidos, Reino Unido y Brasil. El juego se centra en la caza de monstruos, los cuales podrás matar a través de los poderes o hechizos mágicos que les otorgues a tu personaje protagónico. Además de que, como todo juego de la actualidad, podías comprar una membresía que debías pagar mensualmente para obtener las mejores habilidades, armas o hechizos que te ayudarían en la travesía virtual. Como fue mencionado anteriormente,
Fue gracias a este juego que ambos chicos entablaron su amistad de forma online y que trágicamente tendría un oscuro desenlace para uno de ellos. Un día, mientras Daniel y Gabriel se encontraban en una partida del juego, el menor le solicitó a su amigo la suma de 20.000 gold coins, que es el dinero del juego. La razón era mejorar las habilidades de su personaje. Gabriel se prometió a devolverle dicha suma al chico, que en aquel entonces tenía 16 años. Pasó el tiempo. Daniel esperaba que su amigo le devolviera aquella cantidad de dinero que le había prestado. Sin embargo, el menor no aparecía conectado en el juego. Los días, semanas pasaron rápidamente, hasta que un día el chico de 12 años volvió a ingresar al servidor. Le habló al chico, que pensaba que era para el fin devolverle la suma de dinero. Sin embargo, fue todo lo contrario. Gabriel le volvió a solicitar un préstamo de dinero del juego, prometiendo que se lo devolvería. Daniel, sin ser ingenuo como la primera vez, le dio una respuesta negativa, a lo que el más chico solo se fue y dejó hasta en aquel entonces su amigo jugando solo. Para sorpresa de Daniel, un día mientras ingresaba a su cuenta de Tibia, descubrió que Gabriel lo había eliminado de su lista de amigos. Este solo acto ocasionó que aquel chico que reaccionaba con el más menor de los actos se llenara de rencor, deseos vengativos, perdiera su sentido de razón y despertara una bestia que estaba hasta ese instante escondida bajo llave. El 23 de julio del año 2007 ocurriría un hecho que marcaría a Brasil. Gabriel Kuhn se quedó solo en su casa luego de que sus padres salieran. Daniel notó esto y, totalmente enfadado, fue a la casa del chico. El pequeño de 12 años, confiado del que pensó que era su amigo, no dudó en abrirle la puerta de su casa. Fue allí donde el chico de 16 años empujó al menor, haciéndole caer al suelo. Acto seguido, comenzó a golpearlo salvajemente, una y otra y otra y otra vez. El menor trató de defenderse, pero le fue incapaz hacerle frente a esta bestia llena de ira que estaba encima de él. Este ser lleno de ira tomó al pequeño y lo arrastró hasta la habitación del niño, donde cometió uno de los peores actos que se pueden realizar a cualquier ser indefenso, como fue el caso de este chico de 12 años. Gabriel gritaba y lloraba, pero eso solo sirvió para que su agresor se volviera más violento con él. Las sábanas de la cama quedaron manchadas de sangre. Gabriel amenazó con denunciar a su atacante y contarle todo lo ocurrido a sus padres. Entonces Petri, en un acto frenético, decidió acabar con la vida del menor. Tomó un cable que había en el lugar y procedió a enrollarlo en el cuello del niño. Siguió asfixiándolo hasta que el chico se desmayó. Entonces tuvo una idea más macabra. No solo con haber hecho uno de los crímenes más horrendos que pueden cometer a un niño, fue a la cochera de la casa, tomando una silleta o sierra de marquetería. Regresó junto al cuerpo tendido del niño y comenzó a Gabriel recuperó la conciencia y empezó a gritar de dolor, pero Petri siguió con su horrenda tarea. La pierna izquierda. El menor dejó de gritar. Estaba cayendo en shock a causa de la pérdida de sangre. Petri tomó la cegueta para continuar con su fechoría. Con inusitada saña, la pierna derecha. Petri trató de esconder el cuerpo del chico en una trampilla de la casa,
Para ello tomó más cable y trató de izarlo, pero no lo consiguió, ya que Gabriel pesaba demasiado. Entonces, como si fuera un zapato viejo, lo abandonó en la entrada de la puerta. Horas más tarde, llegaría el hermano del menor. Encontrando el cadáver del pequeño, horrorizado, corrió a la calle. Otro vecino lo vio y llamó a la policía. Al llegar, los oficiales se toparon con una imagen dantesca, digna de películas de terror como Hostel, o como si fuera una escena de una película snuff. El piso estaba lleno de sangre. La parte superior se encontraba en un lado, mientras la inferior en otra, y a su lado estaba la sierra ensangrentada. Rápidamente los agentes llegaron a la casa de Petri, donde se lo llevaron como uno de los principales sospechosos del crimen. Luego de inspeccionar la computadora de la víctima, lograron encontrar la charla que tuvieron el menor con su atacante semanas antes del crimen, tomando esto como prueba para confirmar a Petri como el autor del horrendo acto. La autopsia realizada al niño reveló que el menor aún estaba vivo cuando se le amputaron ambas extremidades, muriendo poco después a causa del dolor junto a la pérdida de sangre. Luego de la necropsia, Petri aceptó haber cometido el crimen. Sin embargo, negó haber al niño, algo que se comprobó que había hecho, asegurando que no era homosexual. El joven fue juzgado y todo el país se horrorizó al ver las imágenes del crimen y conocer la historia detrás de todo. Fue tanto el shock que jugadores de Tibia hicieron una protesta condenando el acto cometido por Daniel, asegurando que solo eso manchaba su nombre como fans del juego y los hacía ver como monstruos cuando no lo eran. El joven asesino fue sentenciado a 3 años de cárcel en un centro de menores. En prisión, Petri hizo una enloquecida declaración. Gabriel hizo trampa y haré que pague por todos sus actos. Como él dijo, existe el cielo y el infierno. Allá está él. En el infierno lo encontraré allí y me vengaré nuevamente. Luego de cumplir su condena, se sabe que Daniel Petri quedó en libertad, pero nunca más se supo de él. No hay registro de su paradero. No se sabe si sigue vivo, se volvió un vagabundo, un ermitaño o ya falleció. Pero en caso de estar vivo, tendría en la actualidad entre 31 a 32 años de edad. Este horrendo crimen nos deja las siguientes lecciones. Por un lado, vemos cómo la salud mental y el no correcto tratado de distintos trastornos o enfermedades pueden terminar en que una persona cometa un acto como este, o otros casos. También en cómo el apoyo familiar es muy importante, que a pesar de las recaídas hay que seguir intentando hasta las últimas fuerzas. Podemos también sacar la conclusión de que los juegos o redes sociales son y siempre han sido un lugar peligroso para los menores de edad, donde cualquier ser detestable puede engañar a los más pequeños para cometer actos horribles como lo que narré. También como nosotros, como tíos, hermanos, padres, debemos cuidarlos y advertirles de los peligros que puede haber en estos métodos de entretenimiento. A la vez, se apoya la teoría de que los juegos pueden fomentar la violencia en jóvenes en algunos casos, y de cómo debemos estar atentos a las señales de cuando quizás las risas de jugar se convierten en gritos, insultos y golpes.